Buenas tardes. Un gusto poder estar por acá y compartirles un poquito de la experiencia que hemos tenido en Costa Rica motivando el uso de tecnologías accesibles, sobre todo el uso de tecnologías accesibles para personas con discapacidad visual. Voy a hacer una consulta, no sé si alguien estuvo en la actividad de ayer, porque si estuvo alguien en la actividad que tuvimos ayer en la tarde, ya va a conocer este concepto, pero para los demás, por casualidad, ¿han escuchado el concepto tiflotecnología? No. Bueno, los invito a que veamos un corto videíto explicativo sobre la definición de tiflotecnología y su clasificación. 20 años. Hemos tenido una enorme evolución en cuanto a tecnología se refiere. Y realmente creo que todos los que estamos acá, bueno, voy a terminar la idea entonces. Sí. Los que estamos acá creo que hemos tenido la oportunidad de ver esa evolución. Ver la evolución de cuando los teléfonos celulares no tenían cámara. ¿Recuerdan eso? Uno se asombraba cuando decía, hey, es un teléfono con cámara. Ahora nos asombramos cuando decimos, es un teléfono sin cámara. Eso es extraño ahora más bien, ¿cierto? Pues entonces, parte de esa evolución también ha permeado a las tecnologías accesibles. Y como ha permeado a las tecnologías accesibles, ahora sí vamos a ver qué es tiflotecnología. Tiflotecnología es todo aquel dispositivo o conocimiento tecnológico que brinde el acceso a la información y que fomente la autonomía de las personas con discapacidad visual, baja visión o ceguera. Se clasifica en Tiflo Hardware, Tiflo Software y Tiflo Random. Tiflo Hardware podría ser una máquina Perkins, un magnificador electrónico o lupa electrónica, una impresora para el sistema de lectoescritura braille, Tiflo Software podría ser los centros de accesibilidad de los dispositivos móviles y computadoras, los lectores de pantalla como el NVDA, el JAWS, VoiceOver, Tollback, Tiflo Random, las redes sociales, los dispositivos y software para el escaneo con reconocimiento óptico de caracteres y los GPS al estilo de Waze, Google Maps, Lazarillo. Conoce más en enriquequiros.com. ¿Han escuchado el concepto de tiflotecnología? Tiene más sentido, ¿verdad? Es que esa palabra tiflotecnología es como un poco extraña, atípica, poco común. Pero cuando ya entendemos que es todo aquel conocimiento tecnológico o dispositivo tecnológico que brinde el acceso a la información y que fomente la autonomía para las personas con discapacidad visual, ahora sí tiene sentido el concepto de tiflotecnología. Yo les voy a contar que desde hace unos 5 años tal vez en Costa Rica hemos venido trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con el acceso a la información desde el uso de la tecnología. Y para eso hemos decidido dividirlo o clasificarlo en 3 grandes grupos. Uno que sería el Tiflo Hardware, que es todo aquel dispositivo que nace para ser usado por las personas con discapacidad visual o que nace para ser usado por las personas que van a producirle material a la persona con discapacidad visual. Es decir, no sirve para nada más que no sea dar acceso a la información a la persona con discapacidad visual. Por eso ustedes vieron ahí dentro del video, en la primera imagen, algo que se llama máquina Perkins. La máquina Perkins es como una máquina de escribir de las que se usaba hace muchos años, pero que lo que hace es escribir braille en relieve. Es un dispositivo que aunque se ve rudimentario, anticuado, no pierde su funcionalidad y sobre todo en el área académica es indispensable.
en el área de las ciencias exactas, en el área de las matemáticas, la física matemática, es totalmente necesario para poder tener un medio de comunicación académico y efectivo. Después podríamos tener también las lupas electrónicas. Una lupa electrónica es un dispositivo que funciona como una lupa de esas de aumento que hemos conocido durante tanto tiempo, pero que ahora funciona con cámaras, con iluminación LED y con pantallas. Son desde dispositivos muy grandes, amplios, algunos que se podrían conectar a una pantalla, a un televisor, hasta otros que son dispositivos de bolsillo o de mano, dispositivos realmente cómodos para poderlos transportar y que brindan el acceso a la información para la persona con baja visión. Pero les voy a hacer una consulta. ¿Una lupa servirá para una persona en condición de ceguera? ¿Usted cree bien? Que no. Pero, ¿qué pasa con una persona en condición de ceguera? También hay tecnología para esas personas. Se conoce tal vez lo más apropiado como lector de pantalla. ¿Han escuchado hablar de los lectores de pantalla? ¿Por casualidad tienen ustedes algún dispositivo con lector de pantalla? El celular. Muy bien. Su computadora, su celular, es muy probable que ya incorpore de forma nativa, o sea, no tenemos que descargarlo, no tenemos que instalarlo. Ya el dispositivo trae un lector de pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de los países potencias mundiales ya tenemos una condición que sabemos que es bastante crítica y que se va a empezar a replicar en Costa Rica, que es que las personas, los habitantes empiezan a aumentar en su edad. ¿Y qué pasa cuando empezamos a aumentar en nuestra edad? Empezamos a tener ciertas condiciones visuales en las que ya vamos a requerir algunos apoyos adicionales. Pues las marcas más reconocidas y las que más mueven la tecnología a nivel mundial se dieron cuenta de eso. Les estoy hablando de Microsoft, les estoy hablando de Google, les estoy hablando de Apple, que son esas marcas que han liderado durante ya casi 20 años el trabajo de las tecnologías accesibles para las personas con discapacidad visual. Pero les voy a contar también que se han hecho esfuerzos a nivel de diferentes países para lograr aplicaciones o para lograr software que también brinde acceso a la persona con discapacidad visual. España es uno de esos ejemplos con la Fundación 11. La Fundación 11, la organización 11, perdón, ha venido trabajando fuertísimo, creando diferentes tipos de software, sobre todo a nivel académico y de acceso a la información para las personas con discapacidad visual. Aquí en Costa Rica, ¿cómo utilizamos la tecnología? La tecnología acá en Costa Rica se utiliza en todos los ámbitos de la vida. En las actividades de la vida diaria, podríamos utilizar un lector de pantalla para acceder a algo tan común hoy en día como las redes sociales, para utilizar el WhatsApp. Podríamos utilizar las lupas electrónicas para un uso más académico, pero también para actividades del hogar, para una persona que tenga baja visión y quizás quiera leer una receta médica, una receta de cocina, un libro, las noticias en su periódico. Pero lo más importante es que también tenemos tecnologías que nos permiten producir material para esas personas con discapacidad visual. Entonces estamos yendo en ambas direcciones. Desde el momento en que somos usuarios de esa tecnología y desde el momento en que utilizamos esa tecnología para generar materiales accesibles. Por ejemplo, hay una iniciativa de una compañía danesa que se llama robobraille.org y los voy a invitar que en algún momento que tengan espacio tomen su dispositivo móvil, abran su navegador de internet y escriban la dirección www.robobraille.org. Resulta que RoboBraille es una aplicación que nos permite enviar textos en formatos de los procesadores de textos más comunes, un PDF, un documento de Microsoft Word, un documento de texto simple,
Y él tiene la capacidad de devolvernos esa información en un archivo de audio. ¿Ustedes creen que eso es accesible? Sí. Les voy a decir que es accesible y aparte de accesible, está dentro del marco del diseño universal. Porque es interesante que es una herramienta que nace pensando en ayudar o en dar acceso a la información a las personas con discapacidad visual. Pero resulta que es una aplicación que puede servir para casi cualquier persona de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. RoboBraille, Robo, R-O-B-O, Braille, con doble L. RoboBraille. Esta aplicación es de uso ilimitado, es de uso gratuito. Y para quienes hablamos en español, les voy a contar que hay un convenio con una universidad chilena que se ha encargado de crear una voz en español para América Latina. Hay muchísimos idiomas, se puede editar el audio y ponerlo en inglés, en francés, en inglés británico, y ya lo tenemos en español. Así que es una herramienta de uso gratuito que es importante que conozcamos tanto en el área académica como en la vida personal, ya que nos puede brindar mucho acceso a la información, alternativas en nuestros estilos de aprendizaje y, ¿por qué no? A veces queremos hacer algún medio interactivo, queremos hacer alguna presentación novedosa, pero no queremos poner nuestra voz. Podríamos utilizar una voz sintética de las que trae el RoboBraille. Entonces, ahí les queda eso como opción para conocerlo. Pero también tenemos muchísimos otros tipos de software que dan acceso a la información. Por ejemplo, los centros de accesibilidad de nuestros dispositivos móviles. Les quiero hacer algo que había olvidado. Soy una persona con discapacidad visual, con baja visión por retinosis pigmentaria. Si en algún momento quieren detenerme y hacer una consulta, no se queden solo con levantar la mano, sino que es mejor que digan mi nombre, me llamo Enrique y con mucho gusto abordamos la consulta, porque adivinen qué pasaría si levantan la mano. Se les va a cansar el brazo. ¿De acuerdo? Entonces, estemos claros con eso. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los sistemas operativos que más utilizamos hoy en día? Y no voy a hablar muy técnico, porque todos hoy en día, tal vez sin darnos cuenta, estamos utilizando más de 2 sistemas operativos. Probablemente estamos usando Windows en alguna de sus versiones, estaremos utilizando Mac OS, quienes somos usuarios de dispositivos Apple, pero podríamos estar usando Android también, quienes utilizan dispositivos de las diferentes marcas que utilizan Android. O podríamos estar utilizando iOS, quienes utilizan dispositivos móviles de Apple. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar que los hornos de microondas también utilizan un sistema operativo? Cada vez que nosotros tocamos un botón de ese horno de microondas, estamos generando funciones de ese dispositivo. O, por ejemplo, un cajero automático. Todos estos dispositivos móviles, de a poco, se han ido sumando a ese gran carro del acceso a la información. Si ustedes revisan sus dispositivos móviles, ya todos van a contar con un centro de accesibilidad, algo que va a decir accesibilidad. Normalmente está en ajustes, en configuración, acceso universal, va a decir de muchas formas. Y dentro de esa categoría, ustedes van a encontrar adaptaciones de pantalla, van a encontrar modificaciones en el audio, si queremos que sea un audio mono o que solo sea audio para el oído izquierdo o derecho, o incluso podríamos encontrar muchísimas opciones para poder tener gestos sobre la pantalla con una motricidad un poco más complicada. Entonces, ya las marcas están previendo la situación y nos están invitando a que utilicemos la tecnología, pero que también seamos propositivos en el uso de la tecnología. Tal vez usted no tiene discapacidad visual, tal vez usted no requiere un lector de pantalla, pero sí es importante que usted conozca que exista para que en algún momento lo pueda recomendar. Y entender
que hay una curva de aprendizaje para utilizar este software, pero que es posible que lo utilicemos y que como ahora todo está en el marco del diseño universal y nos guiamos por los 7 principios del diseño universal y todo eso que nos ha dicho la industria durante tantísimos años, existe una gran probabilidad de que no solo seamos usuarios, sino que seamos buenos usuarios de la tecnología independientemente de si tenemos discapacidad visual o no. Pero les quiero contar en la tercera clasificación. Esta tercera clasificación yo la vengo proponiendo desde hace como unos 3 años en unos artículos que he escrito. El año pasado realicé un manual para la elaboración de documentos digitales accesibles, que es algo que no nos cuesta solo en Costa Rica, sino que nos cuesta a nivel mundial. Nos encanta escribir artículos, nos encanta producir, pero ustedes se han puesto a pensar si eso que ustedes escriben, si eso que ustedes redactan es accesible para una persona con discapacidad visual. ¿Alguien se ha cuestionado eso cuando produce? Y puede ser que su documento sea súper enriquecedor, puede ser que su documento tenga datos indispensables, pero nos estamos perdiendo de que lo accesen 240 millones de personas a nivel mundial, que esa es más o menos la comunidad con discapacidad visual que estima la Organización Mundial para la Salud. Ahora bien, dadas estas circunstancias, quienes quieran luego buscarme en mis redes sociales, con mucho gusto yo les comparto ese manual, pero les voy a contar que dado esto, yo quise proponer una tercera categoría que es la que llamamos Tiflo Random, o sea, toda esa Tiflo tecnología, pero de forma aleatoria, eso que no nació pensando en la persona con discapacidad visual, pero que le brinda el acceso a la información para la persona con discapacidad visual. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan el video ahora que hablaba de una lupa electrónica? Esa lupa electrónica acá en Costa Rica puede costar perfectamente 1.400.000 colones. Estamos hablando de $2.000, $2.200. Una lupa para una persona. Sabemos que por Amazon o cualquiera de estas tiendas en línea se pueden conseguir, pero van a rondar siempre un precio de unos $300, $400, que ahí es donde hay un serio problema con respecto a la Tiflo tecnología, que es su costo económico. Tiene una explicación, ese costo económico. No es lo mismo hacer lupas electrónicas que hacer controles remotos, porque no se requieren en la misma cantidad. Entonces, los costos de producción son más altos en Tiflo tecnología que en cualquier otro tipo de tecnologías. Por eso yo les quiero proponer el día de hoy que cuando ustedes utilicen sus dispositivos móviles, sus tablets, sus computadoras, e incluso cuando lleguen a sus casas y enciendan sus televisores, esos televisores inteligentes, revisen la configuración y revisen las posibilidades de acceso universal, porque ahí vamos a encontrar posibilidades para un uso mucho más fácil. Y no solo pensemos en una persona con discapacidad visual, con baja visión o ceguera, sino que ya hay personas que cuando pasan de los 40, 45 años, uno los ve que se hacen los anteojos así y que empiezan a leer hacia abajo, ¿cierto? Pero eso no significa que sean personas con discapacidad visual. Pero ampliar un poquito más la letra del menú de su televisor le va a generar muchísimo beneficio en la lectura y muchísima fluidez. Igual en su computadora o igual en su celular, porque ahora tenemos celulares muy potentes con pantallas muy grandes, pero entre más grande la pantalla, más pequeña la letra. ¿Cierto o no? Cuando queremos leer un documento en nuestro teléfono para hacerlo más rápido y esas letras tan pequeñitas, revisen su dispositivo móvil, porque ahí en el centro de accesibilidad ustedes van a tener la opción de aumentar el tamaño de fuente, de aumentar el tamaño de la letra. Fuera de eso, les voy a decir que cuando yo hablo de Tiflo Random, estoy hablando de aquello que no nació pensado para la persona con discapacidad visual, pero que sirve para accesar a la información. ¿Esto cómo?
ayer en la otra actividad que tuvimos, yo les decía, ¿para qué sirve la cámara de un teléfono móvil? Perdón, Enrique, nos quedan 5 minutitos. Perfecto, voy concluyendo entonces. ¿Para qué nos sirve la cámara de un teléfono móvil? Para tomar fotografías, para grabar videos. Pero ustedes se han preguntado, y vamos a ubicar un escenario para ir concluyendo, en el que hay una persona con discapacidad visual, con baja visión, está solo en su casa, está con un tratamiento médico que tiene que cumplirlo al pie de la letra y en el horario establecido. Pero resulta que son dos tipos de medicamentos a diferentes horas y las cajitas se parecen, los frasquitos se parecen y hasta las pastillas son del mismo tamaño y ojalá del mismo color. Esa persona podría tomar su teléfono móvil, abrir la cámara, hacerle zoom al frasquito e intentar leer lo que ahí dice. ¿Esa cámara nació pensando en ayudar a una persona con discapacidad visual? No. ¿Pero le sirve? Sí le sirve, eso es aleatorio. O por ejemplo, ahora que están tan de moda la lectura de códigos QR, tan simple como que pongamos en los medicamentos un código QR y que cuando la persona lo escanee, lo lleve a un archivo de audio donde diga las especificaciones de ese medicamento. Eso de manera aleatoria brinda el acceso a la información para la persona con discapacidad visual. Mi nombre es Enrique Quiroz y muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias al licenciado Quiroz por su participación. Con mucho gusto.